Listo. Bueno, la clase de hoy va a ser la segunda clase de la teoría de nivelación, ¿verdad? De 10.º nivel. En esta clase vamos a tener pues, dos áreas. Vamos a empezar primero un poquito con funciones, el área de funciones, específicamente con función cuadrática. Y después vamos a pasar a la parte de expresiones algebraicas y vamos a empezar a hablar del tema de la factorización, que eso es un tema un poquito largo que vamos a repasar. Bueno, entre las habilidades que vamos a retomar hoy es identificar situaciones dadas que pueden ser expresadas algebraicamente de la forma y igual a x al cuadrado más bx más c. También representar tabular algebraica y gráficamente una función cuadrática. Y la última habilidad, que es del área de las expresiones algebraicas, es factorizar y simplificar expresiones algebraicas. Ok, entonces vamos a empezar con la parte de función cuadrática. Por acá, más que todo en el nivel de noveno, este tema es un poco intuitivo, no se ve tan formal. Ya este año en décimo van a tener que verlo más formalmente, lo que es la función cuadrática, y es un tema un tanto extenso. Entonces vamos a introducirlos un poco. ¿Qué será una función cuadrática? Una función f que está definida de los reales a los reales, que tiene la forma o el criterio ax al cuadrado más bx más c. Ok, y ustedes ven, acá hay una x que está elevada al cuadrado, es decir, es de grado 2. Entonces, acá también hay una de grado 1 y otra x de grado 0, ¿verdad? Pero esa no se pone porque tiene grado 0. Entonces, la función cuadrática, para los que recuerdan, siempre va a tener esta forma, ¿ok? Donde a, b y c son números reales. Ok, creo que todos estamos claros que cuáles son los números reales. Si alguno no sabe cuáles son los números reales, me puede decir. Se llama función cuadrática o función polinomial de segundo grado o de grado 2. Su gráfica es una parábola, es muy importante, y esa misma tiene un eje de simetría. La gráfica de la función cuadrática siempre tiene un punto de intersección con el eje Y, es muy importante, en 0,c. Ok, esto ya lo vamos a ver con más detalle. Simplemente es que la función cuadrática es como una parábola, ¿verdad? Así, tenemos el eje X, el eje Y y el eje X, y resulta que esa parábola siempre va a chocar con el eje Y, siempre va a haber un punto de intersección en algún momento. Entonces, dicha intersección va a ser, o la vamos a averiguar con ese par ordenado, 0 en el par ordenado X y C, que es este término que está acá. Ok, ya lo vamos a ver un poco mejor. Muy bien, en el caso del eje X puede tener 1, 2 o ningún punto de intersección. Ya lo vamos a ver. Esto es determinado por el criterio del discriminante. El discriminante no lo vamos a ver, pero es un término que ya van a tener que ir manejando este próximo año, que más adelante lo vamos a estudiar. Entonces, aquí tengo yo 3 ejemplos de funciones cuadráticas. Denme un segundo para atender a un compañero. Ok. Muy bien. Tenemos acá 3 casos. Entonces, el primero es f de x igual a x al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es este caso? Si recuerdan, la función cuadrática tiene esta forma. Ax al cuadrado más bx más c. Porque aquí solo tenemos un x al cuadrado. Acá. Pues resulta que, por ejemplo, el b es un 0. Entonces no se pone. Y el c también es un 0. Y en este caso, el a va a ser un 1. Entonces lo que va a quedar es 1x al cuadrado.
Entonces, como esa sería la forma, acá si lo vemos, tenemos que el A sería igual a 1, ¿verdad? Porque es el que está adelante, es el factor literal de esta expresión del x al cuadrado. El B va a ser 0, puesto que no aparece, ¿verdad? Este término no aparece. Y el C también va a ser igual a 0, pues este término no aparece, solo tenemos el x al cuadrado. Entonces, acá como les mencioné, la intersección con el eje Y está en 0,c. Entonces, acá ya les mencioné que el C es igual a 0. Y si vemos acá, este que está aquí es el eje Y y este que está acá es el eje X, ¿verdad? Ya ustedes eso lo conocen. Entonces, la intersección con el eje Y, es decir, con este que está acá, tiene que estar en la coordenada 0, C. Pero resulta que sé quién es. C es 0. Entonces, la intersección con el eje Y va a estar en 0,0. Y si lo ven, es este punto que está acá. Si se acuerdan de cómo ver las coordenadas en el plano cartesiano, esta sería la coordenada 0 en X y 0 en Y. ¿Ok? Ahora vamos a ver el segundo ejemplo. Este que está por acá. Tenemos que f de x es igual a x al cuadrado más x más 1. Entonces es un poquito diferente. Acá, si podemos verlo, sí tenemos los tres términos. El que es el x al cuadrado, que es este de acá. El que tiene la x, que es este de acá. Y el que no tiene nada. O sea, no tiene factor literal. Solo factor numérico, que es el c. Entonces, si quisiéramos decir quién es a, acá sería igual a 1. Puesto que aquí no se pone, pero ahí nos imaginamos el 1. De igual forma el b, aquí nos podemos imaginar el 1. Tenemos una x, sería igual a 1. Y el c, que está acá, resulta que también va a ser igual a 1. ¿Ok? Ahora, de igual forma, la intersección, por ejemplo, en este caso, con el eje Y, eso sí por si no lo sabían, significa intersección, va a estar en el par ordenado 0,c. ¿Ok? Pero resulta que mi c es ¿quién? Es 1. Entonces, si vemos la intersección con el eje Y, que es este que está acá, vertical, es esa intersección. Si nos recordamos cómo sacar el par ordenado de ese punto en el plano cartesiano, vemos que está en 0,1, que es la intersección que estamos hablando ahí. Ahora, en el tercer caso, notemos que acá tenemos, en estos primeros casos, tenemos parábolas como abiertas hacia arriba, ¿verdad? En este otro caso, tenemos una parábola hacia abajo. Son los dos tipos que hay. Algunas van a abrir para arriba, ¿verdad? Como estas dos, algunas van a abrir para abajo. ¿Ok? Eso ya lo van a ver este año con más detalle. Aquí nada más estamos repasando un poco para que ustedes se vayan imaginando qué es una función cuadrática. ¿Ok? Ahora, en el tercer caso, tenemos que nuestro a, que es el que acompaña a la x al cuadrado, nuestro a es menos 2. Nuestro b, que es el que acompaña a la x, no lo conocemos, ¿verdad? O sea, no aparece, entonces decimos que es 0. Y nuestro c, que no tiene factor literal, es decir, que no tiene ninguna x acá, sería 3. Entonces quedaría de la siguiente forma. Quedaría que a va a ser igual a negativo, b sería igual a 0 y c sería igual a 3. Entonces, por ejemplo, en este caso, la intersección con el eje Y va a ser en 0,c. Pero mi c, ¿quién es? Mi c en este caso es 3. Entonces, esa es la intersección que por dicho está acá. ¿Ok? Y si este punto lo vemos como coordenadas cartesianas, serían 0,3, que es lo mismo que este. Esto es porque acá yo grafiqué la función.
Ok, esta es la gráfica de esta función. Pero hay casos en los que no tenemos la gráfica. Entonces, por eso es que conocemos esta reglita de acá para saber a dónde está la intersección con el eje. Ok, ahora algunos se preguntarán por qué esta parábola es hacia arriba y por qué esta parábola es hacia arriba y por qué esta parábola es hacia abajo. Resulta que eso lo va a definir el valor de A, que es este que está por acá. Este está por acá, este está por acá. Resulta que, por ejemplo, acá en los primeros dos casos tenemos que A es positivo, o el número 1 es positivo. Entonces resulta que cuando el valor de A es positivo, la parábola siempre va a ir hacia arriba. ¿Ok? Pero si ustedes ven en el tercer caso tenemos que A es igual a menos 2. Es decir, menos 2 es un número negativo. Entonces, como el A es negativo, la parábola va a abrir hacia abajo. Que a eso le vamos a llamar la concavidad. Eso, como les digo, aquí nada más estamos hablando un poquito y estamos introduciendo un poquito a lo que es una función cuadrática, para que ustedes más o menos se den la idea de qué es, más o menos, de qué forma tiene y cómo se comporta. Ahora, bueno, yo acá para introducir y para trabajar un poquito bajo la resolución de problemas, les traje un pequeño desafío, ¿verdad? No sé si sus profesores les ponen desafíos. Pero acá la segunda parte de la clase, ¿verdad? La primera es introducirlos un poquito. La segunda parte de la clase es que intentemos resolver este problema que está por acá. Yo les voy a dar unos 20 minutos, 15 minutos tal vez, para que ustedes lo intenten resolver ahí con toda calma. Intenten pensar. Aquí lo más importante es el razonamiento que cada uno de ustedes vaya teniendo. Entonces, no corramos, simplemente intentamos resolverlo. Dice que se cortan las esquinas de una lámina de cartón, ¿verdad? Acá está el dibujito, que mide 20 centímetros de largo y 10 centímetros de ancho, ¿ok? Entonces, es esta que está por acá. Voy a dibujarla aquí, tal vez la lámina un poquito porque el dibujo viene como muy cuadrado. Pero imagínense una lámina así, que acá mide 20 centímetros y de acá mide 10 centímetros. Entonces yo le corto esta esquina. Perdón, yo le corto las esquinas. Eso sería más o menos lo que dice el problema. Para hacer una caja rectangular sin tapa. Es decir, se recortan estas esquinas de acá, se doblan acá, ¿verdad? Y pues es fácil ver que se formaría esta cajita de aquí. Entonces el problema nos dice que cuáles son los valores posibles para la altura de la caja. Si vemos acá, si le recortamos una distancia X, esa va a ser la misma altura de la caja. ¿Ok? Va a tener una altura X. Entonces la idea es ver cuáles son los valores posibles para que la altura X de la caja, para que su volumen sea igual a 24X. Entonces, con lo que ustedes más o menos saben de, de función cuadrática, ¿verdad? Que me imagino que es poco. Igual no tienen que saber mucho o sea, no tienen que saber nada para resolver este problema, ¿verdad? Esa es la idea. La idea es que ustedes intenten ver una forma de cómo averiguar este problema. Es decir, averiguar para cuáles valores de X podemos hacer esto. Entonces, bueno, son las 3:17. A las 3:30, tenemos chances a las 3:30 para ver cómo vamos. Entonces, intenten ver el problema. Recordemos que estamos trabajando con un volumen. El volumen lo podemos ver como el largo por el ancho por la altura. Es decir, podemos verlo como la base por la altura. ¿Ok? Entonces podemos averiguar el área de la base y y lo multiplicamos por el área de la altura. Otra cosa que podríamos ver es que, bueno, si recorto aquí,
Le cortaría una distancia X, una distancia X, 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 X. ¿Sí? Entonces, piénselo un poco y ya nos vamos a poner a resolverlo. Igual, si alguno tiene alguna pregunta, ¿verdad? Del problema, me la puede decir.
Que nadie que tenga alguna duda con el problema, algo que no entienda. Está muy difícil, está muy fácil, ¿cómo lo ven? Ok, bueno, yo les voy a dar la idea porque esto es un desafío, entonces la idea es que ustedes lo puedan resolver. Les voy a dar el razonamiento inicial para que ustedes lo intenten. De la clase anterior dejé un solo ejemplo de tarea y les va a quedar también de tarea este desafío. Entonces, bueno, voy a hacer como una idea intuitiva de cómo resolver el problema. Gracias a este espacio. Entonces, acá lo que, lo que les decía al principio es que tenemos una caja, ok, vamos a dibujarla acá. Tenemos una caja, ¿verdad? Un cartón, perdón, que de largo mide 20 centímetros y de ancho mide 10 centímetros. Ok, eso se entiende. Ahora, yo con este cartón le quiero cortar las esquinas para armar una caja, que vamos a intentar dibujar la caja. La caja quedaría más o menos así.
con cierta altura. Tenemos un lado más corto. Más o menos así. Ok. La caja o el ejercicio nos dice que la caja va a tener una altura que vamos a llamar X. Y esa misma altura va a estar definida por el lado que cortemos acá. Es decir, yo aquí le puedo cortar un pedazo un pedazo largo X y sacar este cuadro acá. Y así las 4 esquinas. ¿Ok? Porque ese cuadrado que yo voy a sacar va a determinar la altura de la caja. Es decir, si yo corto, si yo hago si yo corto un cuadrito muy pequeño, a la hora de doblarla, va a quedar la altura de este largo X. Pero si yo más bien quiero hacer una caja que quede muy alta, entonces más bien lo que tendría que hacer es cortar pedazos más grandes. Y a la hora de doblarla me va a quedar una superficie más pequeña, pero me va a quedar una caja más alta. Entonces, el ejercicio lo que nos dice es que simplemente vamos a cortar X de cada lado para sacar los cuadros. ¿Ok? Pero si ustedes ven, si yo llego y recorto esto, es decir, ya esto no está, ya esto lo quité. ¿Ok? Ya esto lo quité, esto que estoy poniendo, esto lo quité, entonces tengo que doblar a donde estoy haciendo la rayita para simplemente hacer la caja. Resulta que esta distancia que está acá, en amarillo que estoy dibujando, es esta misma distancia que está acá. ¿Ok? Que fue la parte que voy a hablar de la caja. Entonces, aquí lo que es importante de ver es que si todo esto midía 20 centímetros y le recorté una X, le recorté una distancia X, entonces va a quedar 20 centímetros menos X menos X, es decir, los lados que le quité. Se le quité este pedacito y le quité este pedacito. Entonces, esto que está acá es lo que va a medir 20 menos X menos X. Pero, si yo le quito 2 veces X, es lo mismo que escribirlo así, ¿verdad? Porque menos X igual a menos 2X, ¿verdad? Son monomios semejantes, entonces los podemos sumar. De igual forma, pasa en el otro lado del cartón. Si todo esto de acá mide 10 y le quito 2 veces X, entonces me quedaría 10 menos 2X y sería todo este pedacito de acá. Entonces, si eso lo escribimos en la caja, es decir, esta distancia que está acá, es decir, va a ser 20 menos 2X. Y esta otra distancia que está acá va a ser ¿de cuánto? De 10 menos 2X. ¿Sí? Entonces ya tenemos este lado de la caja, tenemos este lado de la caja y tenemos la altura de la caja, que son las tres cosas que ocupamos para hacer el volumen. ¿Por qué? Porque, bueno, el volumen lo podemos ver como la base por la altura, es decir, el área de la base por la altura. Entonces, si yo hago la base por la altura, pero primero averiguo la base de esta caja son un rectángulo, ¿verdad? Sería este rectángulo que voy a dibujar en morado. Esa sería la base de la caja. Entonces, como es un rectángulo, sería base por altura. Es decir, voy a pintarlo acá, la base por la altura. Entonces, la base sería esta que está acá, ¿sí? De ese rectángulo. Entonces, nosotros sabemos que este pedacito de acá en amarillo, mide ¿cuánto? Mide 20 menos X. Ahora lo voy a multiplicar por la altura
que sería esta que voy a dejar aquí en amarillo, que mide ¿cuánto? Que es esta misma que está acá. Sería 10 menos 12x, ¿ok? Y aquí ustedes ya saben aplicar la propiedad distributiva. Muy bien. Una vez que aplican esa propiedad distributiva, ya nada más, o incluso lo pueden dejar así, entonces el volumen estaría dado por la base, que es esta expresión. Lo voy a escribir acá. 20 menos 2x por 10 menos 2x. ¿Por quién? Esa sería la base. Y lo voy a multiplicar por la altura. Pero la altura, ¿qué sería? Sería x. Entonces, el problema nos dice, vamos a volvernos el problema un momento. El problema nos dice que cuáles son los valores posibles para la altura x para que el volumen sea igual a 24x. Es decir, nosotros sabemos que este volumen del que estamos hablando, ¿sí? Este volumen que va a poner en celeste, es igual a, necesitamos que sea igual a 24x. Entonces, prácticamente lo que deberíamos hacer acá es sustituir este volumen por 24x. ¿Ok? Pongámoslo como iguales. 24x, pero ese volumen del que estábamos hablando es igual a toda esta formulita que tenemos acá. ¿Cuál es? Sería 20 menos 2x por 10 menos 2x multiplicado por x. Y acá ya tenemos una expresión, una ecuación, que al resolverla nos daría el valor de x. Si ustedes ven, acá tenemos una x, acá tenemos otra x, acá tenemos otra x, acá tenemos otra x. Haciendo ciertas operaciones algebraicas, podemos averiguar el valor de x, que es de lo que trata el ejercicio. ¿Ok? Entonces, eso es lo que les va a quedar de tarea. A ver si lo pueden hacer o no lo pueden hacer. Ahí cada uno me puede preguntar, me puede poner un mensaje por privado, puede poner un mensaje en el grupo, a ver cómo me lo fue. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Se entiende más o menos el problema de la caja? ¿Se imaginaron el cartón cortando las esquinas o qué les costó? Alguien que me conteste, porfa. Solo uno, no todos. O si no, así decimos un nombre por ahí. Ok, Laura dice que no tiene dudas. Los demás. Gente, la idea es que participen un poco, porque la idea es que sea un poco participativo. Ok, me parece que no hay dudas. Entonces, esto es un ejemplo o un problema que no necesariamente tienen que saber cómo resolver. Pero la idea es que ustedes lo piensen. Les va a quedar de tarea pensarlo e intentar resolverlo. Ok, hay algunos ejemplos, ¿verdad? Algunos ejemplos que van a, algunas situaciones, mejor dicho, en las cuales podemos representar mediante una función cuadrática, específicamente mediante este criterio de acá. ¿Ok? Entonces, acá tenemos que, o sea, al puro principio yo le mencioné que la función cuadrática está de esta forma, más bx más c. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es eliminar esta parte y quedarnos con esta parte del criterio. Es decir, cuando el b es igual a 0 y cuando el c es igual a 0. Entonces, acá el asunto es ver el área de un cuadrado del lado x, por ejemplo, es una forma que se puede expresar con la función cuadrática.
¿Por qué será? Vamos a ver, a centrarnos primero en el ejemplo A. ¿Ok? El ejemplo A nos dice que el área de un cuadrado del lado X. Entonces, si dibujamos un cuadrado que tiene el lado X y buscamos su área, ¿cuál sería su área? Resulta que el área del cuadrado es lado por lado. Es decir, el área sería X por X. Pero X por X es X al cuadrado por propiedades de potencias, ¿verdad? Eso ustedes ya lo saben. Entonces, si ustedes lo ven, acá tenemos esto, es un criterio parecido a este de acá. ¿Lo ven? Entonces, ese es el área de un cuadrado se puede expresar bajo un criterio de una función cuadrática. Ahora, otro ejemplo. Vamos a ver el ejemplo B. El área de un círculo de radio R es A igual a pi por R cuadrado centímetros cuadrados. Entonces, el área de un círculo está dado por esta fórmula. Ok, vamos a dibujar el círculo. Ahí, perdón por el dibujo. Tenemos un centro y tenemos un radio. Es que le estaba mandando a decir al profesor. Y entonces, bueno, acá el área va a ser pi, ¿verdad? Que pi es un numerito que es como 3,14, ¿verdad? Multiplicado por el radio al cuadrado. Entonces, si ustedes ven, la relación que tiene esto, este criterio con esto es muy similar. ¿Por qué? Porque en este caso, diríamos que el pi sería el A, ¿ok? Sería este A que está acá, el R sería el X, el cuadrado. Entonces, si ven, la función cuadrática puede relacionarse, ¿verdad? Puede escribir, o son funciones que tienen un criterio y igual a x al cuadrado. ¿Okay? Tanto el área de un cuadrado como el área de un círculo. Ahora, el ejemplo C es que en el instante t segundos se deja caer una bola desde cierta altura. Es decir, imaginémonos que estamos así, aquí está el suelo, ¿verdad? Estamos en un edificio, acá arriba. Entonces dice que se deja caer una bola, entonces usted llega a la bola y la deja caer. Resulta que la distancia recorrida por la bola después de t segundos está dada por esta fórmula también. Es decir, la bola, cuando usted la suelta, digamos que al pasar un segundo, la bola va por acá, al pasar 2 segundos la bola va por acá, al pasar 3 segundos la bola va por acá, y digamos que al pasar 4 segundos la bola ya cayó al suelo. Eso lo podemos expresar o lo podemos modelar bajo una función cuadrática, que depende del tiempo. ¿Por qué depende del tiempo? Porque entre más tiempo ha transcurrido, más abajo va la bola, ¿no? Entonces, esto que les menciono son ejemplos en los cuales, por medio de una función, con este criterio de acá, se puede modelar como una función cuadrática. Y acá es donde es importante recordar que la matemática sirve para ciertas cosas, ¿verdad? Ciertos modelos. Esto que yo les estoy mencionando son modelos muy sencillos, pero aplicados tal vez, que es la nota que les pongo, aplicados a modelos como los de la física y a modelos de la geometría, son muy importantes para el desarrollo científico, que es esta nota que les pongo aquí. Todos estos son esos modelos, son modelos de distintas situaciones que conectan a la geometría con la física. Entonces, aquí es donde la función cuadrática realmente se vuelve importante. Acá veo en el chat que algunos no entendieron, pero bueno, el problema era para ustedes, por eso les di tiempo. En realidad, yo hubiera esperado que ustedes hicieran todo esto por ustedes mismos, digamos, pero no se preocupen. Ahí yo les di la idea, los que les costó un poquito más, pueden
pueden pensarlo más, el problema es de ustedes es el desafío, digamos, de que ustedes lo intenten resolver. El mate no todo sale a la primera, hay que pensarlo un poquillo más, y a veces cuesta un poquito, pero bueno, y la idea es que ustedes lo sigan pensando. Ahí les dejo el problema, ni siquiera es un problema, es un desafío que les estoy poniendo, es como un reto, no importa, no todos lo van a poder resolver, habrán unos que sí, pero ahí les queda. Lo primordial es que intenten resolverlo, si no lo intentan resolver, entonces pues, no va a haber ningún avance. Con que se sienten y lo intenten resolver, ya es ganancia. Ok, entonces ahora vamos con ya una parte más sencillita. Vamos a tener una actividad. La actividad dice lo siguiente. Un arquero lanza una flecha en dirección vertical hacia arriba. Ok, imagínense una persona con un arco y una flecha y soltándolo hacia arriba. Dice que desde una posición de 25 metros de altura. La flecha sigue una trayectoria parabólica, ¿verdad? Hablamos de que la función cuadrática es una parábola al principio de la clase. Y dice que cuya función tiene como expresión este criterio de acá, que es menos 2t al cuadrado más 8t más 0.25. Y otra vez recordando que la función cuadrática está dada por ax al cuadrado más bx más c. Ven, entonces esto es un criterio de una función cuadrática, es decir, de una parábola. Entonces, esta que está acá, este criterio va a modelar la trayectoria de la flecha. Entonces, bueno, yo no soy muy bueno dibujando, pero vamos a intentar dibujar aquí a una persona, ¿verdad? Que está con un arco y una flecha, ¿verdad? Y vamos a dibujarlo más vertical. ¿Verdad? Acá está la flecha. Entonces, resulta que la flecha la va a lanzar y la flecha va a ir subiendo, ¿ok? Hasta el punto que ya no va a subir más, ¿verdad? Se le va a acabar el impulso y más bien la flecha, adivinen qué pasa. Va a empezar a caer hasta llegar al suelo. ¿Ok? Entonces, esta trayectoria que ustedes ven acá, ¿qué les parece? Es una parábola, ¿verdad? Entonces, acá la flecha en diversos instantes va a tener cierta altura. ¿Ok? Esto en donde está parado, digamos, el de la flecha, el arquero, mejor dicho, tiene una altura de ¿cuánto? De 2.5 metros. ¿Ok? Entonces, cuando él la lanza, tiene esta altura, ¿verdad? Tal vez cuando han pasado ciertos segundos, la flecha va por aquí, entonces ya está más alta del suelo, y va a llegar un momento donde la flecha va a estar mucho más alto, y ya después la flecha va a empezar a caer, entonces va a ir disminuyendo la altura con respecto al suelo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que la función nos va a permitir. Vamos a tener una función que depende del tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es el que nos va a decir por dónde va la flecha. Es decir, en un segundo puede ser que la flecha vaya por ahí, en 2 segundos puede ser que la flecha vaya por aquí, en 3 segundos puede ser que la flecha vaya por aquí, en 4 segundos puede ser que la flecha vaya por aquí, y tal vez al 5.º segundo la flecha caiga. Eso no lo sabemos, pero lo podemos saber por medio de este criterio, porque nos define la trayectoria de la flecha. Entonces la actividad, bueno, aquí les queda más o menos cómo se vería, ¿verdad? El dibujito. La actividad consiste en representar tabularmente esa función, que la vamos a copiar por acá. No me equivoco, era f de t igual a menos 2t al cuadrado más 8t más 0 más 2.25. ¿Ok? Entonces, a los 0 segundos está él todavía con la flecha, ¿verdad? En el arco, sin soltarla. Entonces yo quiero saber a qué altura está, ¿verdad? La altura.
Entonces, yo para averiguar la altura en la que está la flecha, ¿verdad? Recuerden el dibujito, voy a necesitar esta función. ¿Por qué? Porque acá lo importante también es ver que esto lo podemos ver como un plano cartesiano. ¿Ok? En donde tenemos el eje Y el eje X. ¿Lo ven? Entonces, acá van a estar dados los segundos y aquí van a estar dadas las alturas en donde va a ir la flecha. ¿Ok? Entonces, de eso se trata la función. Entonces, por ejemplo, si yo quiero averiguar a qué altura está la flecha a 0 segundos, entonces podemos hacer f de t, pero t de 0. Entonces, f de 0, que sería sustituir el 0 en todos los t. Entonces tendríamos menos 2 por 0 al cuadrado más 8 por 0 más 2.5. Y está claro, ¿verdad? Que esto, ¿verdad? Es 0 y 8 por 0, 0 y nos quedaría 2.25. 2.25. Ok. Cuando no la ha soltado, esa va a ser la altura de la flecha, porque él está subido, digamos, que en una tarima que mide 2.25. Ahora, cuando ya soltó la flecha y ha pasado un segundo, ¿a qué altura estará? Es decir, ¿cuánto ha subido la flecha? ¿Será que subió hasta acá o subió hasta acá o ya empezó a bajar? ¿O qué pasa? Entonces vemos que, si queremos averiguar eso, podemos hacer f de 1. ¿Y qué vamos a averiguar con f de 1? Vamos a saber la altura a la que va a estar la flecha. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a sustituir el t por 1. Entonces sería menos 2 por 1 al cuadrado más 8 por 1 más 2.5. Si resolvemos esto, ¿cuánto nos dará ahí? Si algún compañero me quiere ayudar, alguna compañera, ¿cuánto nos dará? Menos 2 por 1 al cuadrado más 8 por 1 más 0.25. 12.15, dice el compañero. Que algún otro lo habrá hecho. A Ashley le da 12.5. ¿Alguien más le da diferente? Creo que a mí me da 16. 16. Ok, ¿alguien más? 12.5, dice Fabián. Ok, bueno, vamos a revisarlo. Vamos a hacerlo paso por paso. ¿Cuánto nos da menos 2 por 1 al cuadrado? Resulta que el 1 al cuadrado, ¿verdad? Eso que tenemos acá, 1 al cuadrado, es multiplicar 1 por 1. ¿Ok? Porque es 1 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es 1 por 1? Pues esto que está acá sería 1. Entonces, si yo multiplico el menos 2 por esto que equivale a 1, esto de acá nos daría menos 2 más 8 por 1. ¿Cuánto sería 8 por 1? Sencillo, ¿verdad? Sería 8 más 2.5. Ok, entonces si sumamos estos dos, menos 2 más 8, o, ¿verdad? La suma es conmutativa. 8 menos 2, que esto es equivalente. ¿Cuánto es 8 menos 2? Pues sería 6. Esto haría 6. Y a ese 6 hay que sumarle 2.5. Y si le sumamos a 6, 2.5, sería 6, 7, ¿verdad? Porque es 2.5. Los enteros son 2. Entonces sería 6, 7, 8, ¿verdad? 2 más 6, 6 más 2 es 8. Y el punto 5. Entonces sería 8.5. No sería, ok, ahí Juan Pablo, muy bien.
8.5. Ahí los demás, para que tengan cuidadito, ¿verdad? Cuando lo meten a la calculadora, la respuesta sería 8.5. Vamos a ver esto. Vamos a poner 8.5. Ahora, por ejemplo, si hacemos f de 3, f de 2, para saber cuando él suelta la flecha y han pasado 2 segundos, por dónde irá o por qué altura tendrá la flecha en ese momento. Es decir, cuando han pasado 2 segundos de que él suelta la flecha. Resulta que entonces tenemos que hacer menos 2 por 2 al cuadrado, más 8 por 2, más 2.5. ¿Y eso cuánto me dará? ¿Cuánto me dará eso? Menos 21.5. ¿Será que sí? 10.5. 10.5, me lo hacer también. 20.5. Ok, vamos a revisarlo. Entonces, sabemos que, bueno, podemos poner menos 2 acá. Sabemos cuánto es 2 a la 2. Sabemos que 2 a la 2 o 2 al cuadrado es 4, ¿verdad? Porque es 2 por 2. ¿Cuánto es 8 por 2? 8 por 2 sería 16 y el 2.5. Supongo que todos saben por qué 2 a la 2 es igual a 4, ¿verdad? Si no, me avisan. Ahora, si multiplico menos 2 por 4, sería 2 por 4, 8. Y como uno está negativo y el otro está positivo, es decir, tienen signos contrarios, entonces esto me daría menos 8. Entonces sería menos 8 más 16 más 2.5. Entonces, acá, menos 8 más 16, es decir, 16 menos 8, ¿verdad? La suma, no importa el orden, mientras el 8 siga teniendo el menos y el 16 siga teniendo el más, es decir, cada número conserve su signo, no hay problema al orden. Acá tal vez cuesta un poquito más verlo, pero simplemente es hacer 16 menos 8. 16 menos 8 sería ¿cuánto? Sería 8. Y a 8 le sumamos 2.5, sería 8, 9, 10. Y el punto 5 sería 10.5. Ok, entonces ahí los que le dio diferente para que lo revisen un poquillo. Supongo que lo están haciendo en la calculadora, entonces tienen que tener un poquillo de cuidado a la hora de meter a la calculadora. Lo ideal es que lo metan así como yo lo estoy escribiendo, con paréntesis. Ok, igual como está aquí, la idea es que lo escriban así. Ok, vamos a borrar esto. Entonces eso me da 10.5. Muy bien, ahora, si hacemos f de 3, ¿cómo sería? Sería menos 2 por 3 al cuadrado más 8 por 3 más 2.5. Y f de 4, menos 2 por 3, perdón, 4 al cuadrado más 8 por 4 más 2.5. Ok, entonces vamos a ir escribiendo en la tabla. Cuando han pasado 0 segundos, yo sé que la altura del suelo va a ser de 2.5, ¿verdad? Porque todavía no la ha soltado la flecha. Cuando ya pasó un segundo desde que soltó la flecha, es decir, ya la flecha salió, ¿a qué altura va a estar? Resulta que va a estar a 8.5. ¿Ok? Ven como a algún segundo ya la flecha está mucho más arriba. Luego, si pasaron 2 segundos, pues nos dio 10.5. Ok, ven, la flecha en 2 segundos ya la flecha va por 10 metros, punto 5 hacia arriba, digamos. A los 3 segundos, ¿alguien lo hizo acá? ¿Esto cuánto nos dará?
f de 3. Resulta que f de 3 nos va a dar 8.5. Ah, entonces, ¿qué pasó acá? Porque iba creciendo, porque iba subiendo, pero ya a los 3 segundos, ya la flecha empieza a bajar. Ok, ya por la gravedad. Y resulta que a los 4 segundos, esto que está acá, nos va a dar 2.5. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imaginémoslo así. Con los datos de la tabla, vamos a intentar hacer esa trayectoria. Entonces, por ejemplo, en el eje X, vamos a poner los segundos. Esto va a ser 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. ¿Ok? Y acá va a estar dado por metros. Va a ser 1 metro, 2 metros. Vamos a hacerlo más pequeño para que quepa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí me falta un poquillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 metros. Entonces, si ustedes recuerdan, el que estaba lanzando la flecha estaba aquí parado. Ok, estaba a, perdón, más abajito, a 2.5. ¿Sí? A 2.5. Que es por acá. Entonces, él lanza la flecha hacia arriba. Ok. Entonces la flecha empieza a crecer. Resulta que cuando ya pasó 1 segundo, ¿a dónde se iba a encontrar la flecha? ¿A qué altura? Ah, encontramos que la flecha iba a estar a una altura de 8.5. Ok, entonces si buscamos nosotros la altura a 1 segundo, sería por acá, 8.5. ¿Sí? Entonces vamos a dibujar la flechilla por ahí. Entonces por aquí va la flechita. Ok, a 1 segundo, cuando él la tiró, la flecha va por ahí. Ok, luego a los 2 segundos encontramos que la flecha iba a una altura de 10.5. Entonces, por aquí está el 10.5, ahora más arribita del 10. Entonces hacemos una rayita acá, y por acá, a los 2 segundos. Entonces ya la flecha ya iría por aquí arriba. Ok, sí. Recordemos que al principio estaba aquí la flecha, ¿verdad? Porque no la habían tirado. Cuando lo tiraron a los 1 segundos va por acá. Cuando lo tiraron a los 2 segundos va por aquí. Ahora vamos a ver a los 3 segundos. A los 3 segundos ya la flecha empezó a bajar. ¿Por qué? Porque dice que está a 8.5. Entonces 8.5 estaba por acá. Entonces ya la flecha como que va para abajo. ¿Ok? Y a los 4 segundos de que lanzó la flecha, a los 4 segundos dice que está en 2.5 otra vez. Es decir, la flecha ya va bajando, ya casi va cayendo. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven este movimiento, aquí solo estamos haciéndolo por segundos, ¿verdad? Pero obviamente la flecha para llegar acá tuvo que haber pasado todo ese trayecto de aquí. ¿Sí? Y luego la flecha de pasar de aquí hasta acá tuvo que haber pasado por ese otro trayecto. ¿Ok? Este trayecto le tardó 1 segundo. Y así sucesivamente. Ya para el del segundo 2, que está la flecha aquí, al segundo 3, que está la flecha aquí, pasó otro segundo, entonces ya la flecha tuvo que hacer ese trayecto para llegar acá. Y del segundo 3 al segundo 4, pasó la flecha de estar acá a la de abajo. ¿Ok? Y posiblemente ya para el segundo 5, o el 4 y algo, ya la flecha cayó al suelo. ¿Ok? Entonces ven cómo el lanzamiento de una flecha, se puede ver descrito por una función cuadrática. Acá ustedes tienen que estar tranquilos
porque esto yo nada más, yo los estoy introduciendo, o sea, no tienen que aprenderse nada, digamos, o sea, es simplemente intentar entender qué es una parábola, ¿ok? Lo mismo sucede cuando ustedes ya llegan y toman una piedra, digamos, y la tiran para arriba con mucha fuerza. La piedra va a empezar a subir, a subir, a subir, va a llegar a un punto y ya después va a empezar a bajar, a bajar, a bajar. Eso también es una parábola y también se puede escribir bajo una función cuadrática, ¿ok? Entonces, uno podría encontrar una ecuación o un criterio de una función que describa el lanzamiento de una piedra, ¿ok? Entonces, a eso se le llama un modelo. Entonces, aquí lo importante es esto, ver cómo una función, ¿verdad? Que es esta, en este caso, esta funcioncilla de acá que estoy poniendo en amarillo, ver cómo esta funcioncita de acá permite describir el lanzamiento de una flecha hacia el aire. Claramente tiene que ver con qué ángulo se lance la flecha y mucho demás, pero en este caso, de este lanzamiento de la flecha, esta es la idea. Si ustedes se acuerdan, yo al principio les mencioné que íbamos a ver la representación tabular, gráfica y algebraica. ¿Ok? Entonces, la representación tabular de una función es esta que está por acá. Esta va a ser la representación tabular, que es como una tabla, que a los 0 segundos va a estar a esta altura, a los 1 segundos va a estar a esta altura, a los 2 segundos va a estar a esta altura y sucesivamente. Esto es una representación tabular. ¿Ok? Y esta va a ser la representación gráfica, porque al final de cuentas, esto, bajo este movimiento, es la gráfica de esa parábola. Entonces, esta va a ser la representación ¿sí? Gráfica. ¿Y cuál era la otra que decía la habilidad? Era la representación algebraica. Pues la representación algebraica era la que nos dio el ejercicio. Algebraica. ¿Cuál era la representación algebraica? Va a ser f de x igual a menos 2x al cuadrado más 8x más 2.5. Entonces, este año, lo que les tiene que quedar un poco es cuando les hablen de una representación tabular, es básicamente esto de acá, evaluar, por en este caso el tiempo, en la función y encontrar el valor de f de t, que en este caso f de t era la altura en la que se encontraba dicha flecha. La representación gráfica, ya vieron cómo la podemos hacer a partir de la representación tabular. Vimos que en un segundo lo relacionamos con 2,5. En 2 segundos, perdón, en 0 segundos, en 2.5. En un segundo, ya estaba en 8.5. En 2 segundos, iba a estar en 10.5. En 3 segundos, iba a estar en 8.5 de nuevo. Y en 4 segundos, iba a llegar de donde salió la flecha. ¿Ok? Entonces, esta es la representación gráfica. Es de la trayectoria de dicha flecha. Y la representación algebraica es esta que está por acá, a lo que llamamos el criterio de la función. ¿Ok? Entonces, cuando les hablen del criterio de una función, vamos a estar hablando de la formulita. ¿Ok? No sé si alguno tiene algo que decir acerca de esto. Aquí lo importante era ver nada más las 3 formas de representar una función cuadrática. ¿Cuántos de aquí, tal vez ahí si me pueden poner, ahí hay una parte donde pueden poner un sí o un no, donde dice reacciones? Tal vez me pueden poner, levantar la mano los que vieron función cuadrática en el cole para saber. O me ponen un sí en el chat, más o menos para saber cuántos lo pudieron ver en el cole. No me asusten, no me digan que nadie vio esto en el cole. Ok, hay
uno lo vio. ¿Quién más lo vio? Solo un compañero. Fabián también vio un poco de función cuadrática. Tiffany sí. Los demás. Ok, bueno, los demás no lo vieron, entonces. Ok, bueno, ya saben un poquito más, así que este año, cuando ya empiecen a ver función cuadrática, espero que haberlos por lo menos guiado un poco. Acá no es que se aprendan nada, no es que se sepan alguna fórmula, simplemente que más o menos entiendan qué es una función cuadrática, qué es una parábola, ok. También que entiendan que se puede representar de tres maneras: tabular, gráfica y algebraicamente, y que esa es lo fundamental, digamos, de una relación o de una función. Ok, entonces, resulta que este problema introductorio que yo puse, o el desafío que les puse, ¿verdad? Cuando ustedes lo intenten hacer, va a llegar tal vez una parte en que no sepan qué hacer. ¿Por qué? Porque en la matemática hay alguna parte que es lo que vamos a empezar a ver de las expresiones algebraicas, que es la factorización. ¿Ok? La factorización nos va a permitir resolver algunas expresiones que no podríamos resolver si no sabemos factorizar, si valga la redundancia, si no sabemos factorizar, no podemos eh, eh, averiguar ciertas, ciertas, ciertas soluciones de ciertas ecuaciones. Por ejemplo, acá en este ejercicio necesitamos averiguar el valor de x. Pero resulta que si yo supiera factorizar, esto sería súper, súper sencillo. ¿Ok? No necesariamente hay que factorizar para saber el valor de esa x, pero eso nos podría simplificar mucho. Entonces vamos a introducirnos un poco a la factorización, pero vamos a hacer un pequeño receso de 10 minutos para el cambio de tema. Entonces volvemos, si les parece, a las 4:21.
Ok, vamos a seguir. Entonces, no sé si ya están por ahí, pero bueno, acá lo que sigue es un poquito más sencillo. Tal vez la primera parte de la clase se les hizo un poco complicada. Ahí igual yo les voy a pasar el video para que si lo quieren volver a ver y voy a intentar buscarles otro video de lo que es la función cuadrática. Como les digo, no se asusten, esa parte de la clase pues sí, es un poquillo más complicada. Ahora vamos a entrar a lo que es la factorización, que muchos se acordarán de qué es factorizar. O en teoría ya deberían saber factorizar. Por eso es que les propuse ese problema, o ese reto, ¿verdad? El desafío que les mencioné. Ese problema ya en teoría con los conocimientos que tienen ya deberían saber resolverlos. Si no, no se preocupen, pero intenten. Vamos a repasar entonces el tema de la factorización. La factorización, bueno, vamos a mencionar lo siguiente. Existen diversos métodos para determinar la factorización de un polinomio. Ok, estamos trabajando con expresiones algebraicas, entonces vamos a hablar de polinomios. Dice que también se puede dar el caso de que el polinomio no sea factorizable. Eso es muy importante. Polinomios que no se pueden factorizar. Entonces, hay 5 técnicas que podemos utilizar para factorizar. Es muy importante el orden para factorizar. Si tenemos un polinomio, lo primero que deberíamos ver es que si lo podemos factorizar por factor común y fórmulas notables. Ustedes más o menos saben qué es un factor común y cuáles son las fórmulas notables. El segundo es, si no tiene factor común y no hay ninguna fórmula notable que aplicar, es utilizar la agrupación o hacer grupos y hacer factor común. Ok, esa es la segunda técnica. Si no hay cómo agrupar y no hay cómo sacar factor común, la otra opción que tenemos es hacer grupos y aplicar la diferencia de cuadrados. También la cuarta puede ser el trinomio cuadrado perfecto, que también lo vamos a ver, y la factorización por inspección de un trinomio. Trinomio como x al cuadrado más bx más c, el cual es muy parecido al criterio de la función cuadrática que acabamos de ver. Inspección como un producto de la forma x más p por x más q. Entonces esta va a ser la factorización, esta que está acá. Muy bien. En donde p más q debería ser igual a b y p por q debería ser igual a c. Entonces, hoy, como abarcamos tanto tiempo de la clase de trabajando función y función cuadrática, vamos a ver sobre el método 1, cuál es digamos que el más sencillo. Vamos a recordar un poco con un par de ejemplos cómo es que funciona la factorización por factor común eh, de un polinomio. Como les digo, aquí es muy importante el orden, ¿verdad? A la hora de factorizar algún polinomio. En este caso, pues vamos a utilizar el factor común, pero cuando ya tengamos un polinomio y haya que factorizarlo de cualquier forma, o como se pueda, es muy importante ir siempre de arriba, perdón, hacia abajo. Primero factor común, luego agrupación, luego diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto y también inspección. Ok, entonces, la factorización por factor común. Vamos, o yo lo dividí en 3 pasos, el paso 1, 2 y el paso 3. En el paso 1, lo que tenemos que hacer es encontrar el máximo común denominador, que eso ya ustedes deberían saber cómo sacarlo. El máximo común denominador. ¿Ok? El máximo común denominador de los coeficientes numéricos de cada término.
¿Ok? Ustedes saben cuáles son los coeficientes numéricos y los factores literales, ¿verdad? Por ejemplo, acá en este monomio, el factor numérico es 16 y el factor literal son todas estas letras de acá. Ok, ese sería el paso 1, encontrar el máximo común divisor de los coeficientes. El paso número 2 es encontrar el factor literal que se repita en todos los términos con menor exponente. Y el paso número 3 se divide el polinomio entre el factor común. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Perdón, si me ocurrió. Vamos a hacer este ejemplo y vamos a hacer el paso número 1. El paso número 1 es encontrar el máximo común denominador de los coeficientes. Entonces, al factorizar esta expresión de acá, ¿cuáles serían los coeficientes numéricos? Resulta que los coeficientes numéricos serían 16, ¿verdad? Que es este de acá, y el otro coeficiente sería 22. Entonces, ¿cómo sacábamos el máximo común divisor? Decíamos que era lo que tenían en común. Por ejemplo, el 16 y el 22, que tienen mitad, ¿verdad? O tercera, o cuarta, perdón, quinta, ¿verdad? O séptima. Eso era lo que había que ver. Entonces, 16 tiene mitad, que es 8, y 22 también tiene que tener mitad, que es 11. Ahora, ¿hay otro factor en común entre el 8 y el 11? Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el 11 es un número primo. Entonces, el máximo común denominador acá sería 2. ¿Ok? Pero acá me equivoqué. Vamos a ver si no estoy. Entonces, acá el máximo común denominador sería 2. Entonces, ya sabemos cuál es el máximo común denominador. Ese es el paso número 1. ¿Ok? Ahora, el paso número 2 va a ser encontrar el factor literal. Entonces, vemos que acá tenemos estos dos factores literales. ¿Ok? Y hay que ver el que se repita y vamos a elegir el término de menor exponente. Entonces, por ejemplo, voy a volver a escribirlo acá. Tenemos 16x a la 3, y, z a la 5. Más 22x a la 2, y a la 3. Entonces, ¿cuáles letras se repiten en ambos factores literales? Pues resulta que la x se repite, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerla acá, x. Ahora, ¿en qué exponente? Porque si aquí vemos, tenemos un x a la 3 y un x a la 2. Entonces decimos que vamos a escoger ¿cuál? El término con menor exponente. ¿Cuál es el menor exponente? Pues claramente es el 2 es menor que el 3. Entonces vamos a elegir el x a la 2. Entonces ponemos acá, x a la 2. Ahora, entre ambos factores literales, ¿cuál otra letra se repite? ¿Verdad? Un factor literal que se repita. Entonces se repite también la y. Aquí está la y acá también está la y. Pero ¿cuál de las dos escogemos? El término con menor exponente. ¿Y cuál tiene menor exponente? Claramente este que queda acá porque está elevado a la 1 y 1 es menor que 3. Entonces vamos a escoger el y. Este y. Muy bien. Entonces, ¿hay algo más que tenga en común? Pues no, aquí tenemos un z a la 5, pero acá no tenemos ningún z. Entonces, no hay ningún z que sacar. Vamos a escribir allí con azul. Entonces ya tenemos el factor literal que se repite, ¿verdad? Entre ambas. Ahora el paso número 3, ¿qué sería? ¿Qué se dice? Es dividir el polinomio entre factor común. Entonces, ¿cuál sería el factor común? El factor común sería, aquí factor común, sería el máximo común divisor, que es 2, y el factor literal de menor exponente que se repite, que es x a la 2, y.
Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Vamos a dividir acá esto un poquito más. Lo que deberíamos hacer es una división de polinomios, que sería 16, vamos a escribirlo con azul, sería 16x a la 3, y, z a la 5, más 22x a la 2, y a la 3, dividido entre el factor común, que es 2x a la 2, y. Ahora, como ustedes ya saben cómo hacer una división de polinomios, entonces claramente dividimos los factores numéricos, que sería 16 entre 2, que es 8. Ahora dividimos el factor literal x. Si tenemos x a la 3 entre x a la 2, digamos x a la 3 entre x a la 2, sabemos que esto sería igual a ¿qué? A x, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tenemos x a la 3, tenemos que imaginarnos que tenemos 3x multiplicadas, x por x por x. X a la 3 es lo mismo. Y tenemos dividido entre x a la 2. Entonces, esto para que se entienda más fácil es simplemente esta x la cancelo con esta x y esta x la cancelo con esta x y solo me sobrevive una x en el numerador. Ok, entonces esa sería la división. Vamos a borrar eso. Entonces nos quedaría 8 y el término x. Luego, ¿qué pasa con la y? Si divido y entre y, es decir, si yo hago y entre y, esto se puede cancelar y me da ¿cuánto? Pues me da 1. Entonces no lo pongo. Y luego tengo que dividir el z. Pero el z tengo con quién dividirlo. Pues no. Entonces divido, como el factor común no tiene z, entonces simplemente lo pongo. Sería z a la 5. Más, si hago 22 lo divido entre 2, sería 11, ¿verdad? Ahora, si divido el x a la 2 entre el x a la 2, se me hace 1. Entonces no lo pongo. Y si divido y a la 3 entre y, pues digamos, dibujamos 3y arriba y una abajo, se me cancela una de aquí con una de abajo. Me quedarían 2y, que sería y al cuadrado. Entonces pongo y al cuadrado. Ok, entonces eso sería eh, lo que nos quedaría del polinomio. ¿Sí? Entonces, básicamente, cuando yo pongo la factorización, que la voy a poner en color rosado, poner la f de factorización, me quedaría el factor común, que es 2x a la 2y, multiplicado por ¿quién? Por este resultado de acá, que es lo que me dio al dividir o al sacar el factor común de la expresión, que me dio 8x por z a la 5 más 11. Entonces, esta que está acá sería la factorización por medio del método de factor común. Ese es el ejemplo número 1. Ahora ya para terminar, vamos a hacer el ejemplo número 2. Yo sé que eso es, pues para la mayoría es bastante sencillo, pero bueno, hay que repasarlo. Acá, entonces, si nosotros vemos, vamos a hacerlo un poquito más rápido, digamos, no con tanto paso. Nosotros sabemos que entre el 18 y el 30, ¿cuál es el máximo común divisor entre ellos? Entonces, entre el 18 y el 30, por ejemplo, el 18 y el 30 tienen mitad, ¿verdad? Ambos. La mitad de 18 es 9 y la mitad de 30 es 15. Sabemos que 9 no tiene mitad y 15 tampoco, pero ambos tienen tercera, ¿verdad? La tercera de 9 es 3 y la tercera de 15 es 5. Y ahora 3 y 5 son números primos, entonces ya no puedo seguir sacando mínimo factor común. El máximo común divisor, perdón, sería entonces 2 por 3, que sería igual a 6. ¿Ok? Entonces, la factorización o ese máximo común divisor sería 6. Ahora, voy a ir escribiéndolo de una vez. Voy a poner aquí la factorización. Entonces, está con 6 a factor común.
Ahora, si vemos el factor literal, vamos a borrarlo acá. Si borramos esto de acá, vemos que si nos fijamos en los factores literales, tenemos t a la 5, p, w a la 3. Y en el otro tenemos w a la 2, p a la 3. ¿Ok? Entonces, una forma es hacerlo así, dividiendo, pero es un poquito más larga. La otra forma, que tal vez es la que ustedes más conocen, es ver qué tienen en común. Por ejemplo, este factor literal tiene una t, pero este no. Entonces, ¿podemos sacar el factor común alguna t? No, ¿verdad? Porque no la tienen en común ambos términos. Ok, seguimos. Este factor de acá tiene una p y este también tiene una p. Pero, entonces hay un factor común, ¿verdad? Porque ambas tienen p. Ok, pero ¿cuál voy a tomar para el factor común? Recuerden que siempre vamos a tomar la de menor exponente. ¿Cuál es la de menor exponente? Pues p a la 1, que es esta de acá. Entonces vamos a poner en el factor común, vamos a poner p a la 1. Luego, en este factor hay una w y en este también hay una w. ¿Cuál voy a poner en el factor común? La de menor exponente. ¿Cuál tiene menor exponente? Pues claramente esta, ¿verdad? Porque 2 es menor que 3. Entonces vamos a poner w a la 2. Ok. Entonces, ahora lo que tenemos que poner es lo que nos quedó al sacarle el factor común. Entonces, en esta expresión del 18 encontramos que teníamos un 3, ¿verdad? O es lo mismo que hacer 18 entre 6, ¿verdad? Que es el factor común numérico. Entonces, sabemos que 18 entre el factor que sacamos sería 3, ¿ok? Que es esto que nos queda por acá. Luego, en el factor literal de esta expresión, el t no sacamos nada factor común, entonces ponemos t a la 5. El p lo sacamos a factor común, ¿verdad? Entonces no lo ponemos. Y el w a la 3, sacamos el w a la 2. Es decir, nos queda una w, porque sacamos solo 2 w y este factor tenía 3 w y solo sacamos 2, entonces nos queda una w. ¿Más qué? El 30. Pero el 30 lo dividimos entre quién? Entre el factor común. El factor común es 6. ¿Ok? ¿Cuánto es 30 entre 6? 30 entre 6 es 5. Ah, ok. Que es este mismo 5 que nos quedó acá del 30. Entonces ponemos el 5 y vemos ahora el factor literal. De este p a la 3 sacamos solo una p. Entonces nos quedan ¿cuántas p? Nos quedarían 2, porque solo sacamos una. Y del w a la 2 nos quedaría p. Y también nos queda el w a la 2. Pero resulta que ese w a la 2 ya lo habíamos sacado a factor común. Entonces no lo ponemos. Si no lo ponemos, entonces cerramos el paréntesis. Esta sería la factorización. Ya es como dos formas de verlo o de hacerlo. Acá lo que es importante ver es que, digamos, si yo esto lo vuelvo a multiplicar, si aplico la propiedad distributiva acá, si yo hago esa propiedad, me tendría que quedar esto de acá arriba. ¿Ok? Apliquémosla para que veamos. Hacemos primero, vamos a ver, si hacemos primero este término por este término, ¿cómo nos quedaría? Primero multiplicamos los factores numéricos. Sería 6 por 3, sería 18. P por esto, no hay ninguna P, entonces ponemos la P. ¿Ok? Ahora, W por W, por propiedades de potencia, sería W a la 3. Y como el T no lo multiplicamos con nadie, simplemente lo ponemos. ¿Ok? Ahora voy a multiplicar con el otro factor, que sería el 6 por 5, que sería 30.
Aquí, perdón, aquí era un 5, me equivoqué. 6 por 5, 30. Y acá puedo multiplicar. Acá me quedaban 2p. Seguro que no iría atrás. Me quedaría p a la 2 por p. Sería p a la 3. Y el w, como no tengo ningún w con quien multiplicarlo, nada más lo pongo. W a la 3, a la 2. Entonces, si lo vemos, esta expresión que está acá es igual a la que teníamos al principio. Ok, simplemente el orden de las letras tal vez no quedó igual, pero es exactamente la misma expresión. Acá, la que voy a poner en celeste, esta sería la factorización de esta otra expresión. Ok, mediante el método de factor común. Entonces, hasta acá vamos a quedar hoy. Voy a intentar mandarles un video tal vez de lo que es cómo resolver ese problema, pero tal vez mañana o el domingo para que ustedes lo intenten primero. Tienen que intentarlo. Les queda tarea intentarlo. Les quedó de tarea también un ejercicio de la semana pasada y creo que esa sería la tarea de esta semana. No es mucha, es poca, pero el problemita sí hay que pensarlo. Ya para la próxima lección vamos a seguir con el tema de factorización, ¿verdad? Viendo las otras técnicas. Hoy vimos la primera. Vamos a retomar factor común la próxima lección. Y igual, muchísimas gracias por conectarse. Y la otra semana nos estaríamos viendo el miércoles a las 3. Durante la semana, si tienen alguna duda, me pueden escribir y podemos ver las dudas que tengan aquí, igual por medio de Zoom, individualmente. No hay ningún problema. Entonces eso sería, chicos y chicas, muchas gracias por la atención. Ya les voy a pasar las notas que acabo de hacer para que las puedan repasar. Feliz fin de semana y hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto.